No, se está cargando. Bien, ¿alguien ubica Pérez, Consejo de Planeación de Animales? Ay, que si no trae su periódico. Consejo para la Planeación Estratégica de Largo Plazo. ¿Alguien lo ubica? No, yo no. Sí. Vamos, compañera. Buenos días. Buenos días, compañeros. Es un gusto estar aquí transmitiendo esta sesión del Consejo de Participación Ciudadana, la 12ª sesión ordinaria. Y nos es muy grato saludar a todos aquellos que nos ven o que nos verán posteriormente, y con el mismo gusto a cada uno de mis compañeros integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Les comento que estamos presentes los 5, mi compañero, el consejero Miguel Francisco Crespo Alvarado, la consejera Yolanda Montes Martínez, el consejero Juan Carlos Guzmán Escobedo y la consejera Carla Samperio Flores y su servidora Jafia Pacheco Valtierra, de tal manera que estamos completos, integramos el quórum válido completamente para sesionar y que tengan efectos los acuerdos concertados en esta sesión. En ese tenor, me permito dar lectura al orden del día. Y como punto número 1, que lo acabamos de agotar, es la lista de asistencia y declaratoria de quórum. Punto número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la 11ª sesión ordinaria de fecha jueves 3 de agosto de 2023. Y aquí, compañeros, si me lo permiten, agregaría como punto número 4 un documento que nos hizo llegar oportunamente el compañero Juan Carlos Guzmán Escobedo, y ofrezco una disculpa por esa omisión, compañero Juan Carlos, y someto a su consideración agregarlo como punto 4, que es una petición de acuerdo de esta instancia colegiada con la finalidad de solicitar un exhorto o una recomendación no vinculante al comité coordinador, tema posibles actos de corrupción en el municipio de Musquis, Coahuila. Ese sería el punto número 4. Como punto número 5, el proyecto dar cuenta de la entrega del proyecto del informe anual de las actividades que se realizó en cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2022-2023. En asuntos generales, como punto 5, solamente hemos enlistado la constitución de la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana, 6º, clausura de la sesión, y serían los puntos del orden del día. Así que una vez que existe el quórum legal para sesionar, les pido que, si están de acuerdo, sírvanse a aprobar el orden del día de la manera acostumbrada. Bien, se aprueba por unanimidad el orden del día. Ahora bien, respecto al punto número 3, se les turnó el acta respecto a la sesión ordinaria de fecha jueves 3 de agosto de 2023. Por lo tanto, lo primero sería solicitar su anuencia para omitir la lectura de esta acta, y quien está de acuerdo, por favor, sírvase a manifestar. Bien, se aprueba por unanimidad la omisión de la lectura, toda vez del acta de la sesión ordinaria de fecha jueves 3 de agosto de 2023, toda vez que estuvo oportunamente en nuestros correos electrónicos. Ahora bien, si están de acuerdo a aprobar su contenido, por favor, sírvanse a manifestarlo conforme a lo acostumbrado. Bien, se aprueba por unanimidad el acta de la 11ª sesión ordinaria de fecha jueves 3 de agosto de 2023. Como punto número 4, vamos a ceder el uso de la voz a nuestro compañero Juan Carlos Guzmán Escobedo, consejero, con la finalidad de exponer la petición de acuerdo a este Consejo de Participación Ciudadana en el tema que ya hemos referido anteriormente. Gracias, presidenta. Bueno, como antecedentes les diré que el día 23 de junio de 2023, el periódico Vanguardia de Saltillo publicó una nota titulada "Acusan a alcaldesa de Musquis de desvíos y triangulaciones con empresa fantasma", en lo que una exfuncionaria de ese municipio acusa a la alcaldesa de desvío de recursos por 20 millones de pesos a través de empresas fantasma. Ahí en el documento que les hice llegar está el enlace a esa nota publicada por el periódico en mención. El 11 de julio de 2023, la nota con el título "Exhiben con audios corrupción de Tania Flores en Musquis", publicada en el periódico Zócalo de Saltillo. Fue la exsecretaria del ayuntamiento de ese municipio la que dio a conocer los audios. También está el enlace a esa nota publicada por el periódico Zócalo. Con fecha 12 de julio del presente año,
en un noticiero de televisión de la empresa Zócalo de esta ciudad de Saltillo, se presentó una denuncia pública por parte de la misma exfuncionaria del municipio de Melchor Musquis, Coahuila, de la persona de nombre Mónica Escalera, quien hizo graves acusaciones por malversación de fondos de por lo menos 100 millones de pesos y acusando de forma directa a la alcaldesa de ese municipio de nombre Tania Flores Guerra. Está el enlace al video publicado en YouTube. Con fecha 16 de agosto del presente año, el mismo periódico Zócalo Saltillo publica la nota: va auditoría sobre tranzas de Tania Flores, aplicación irregular en Musquis, en la cual dice que el Congreso local pidió a la Auditoría Superior del Estado una revisión de situaciones excepcionales a la cuenta pública del citado municipio. Aquí cabe mencionar que esa revisión por situaciones excepcionales está contemplada en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila. Y también va la nota del periódico en mención, Zócalo. Con fecha 20 de agosto, la exfuncionaria del municipio de Melchor Musquis, Mónica Escalera, a través de WhatsApp, hizo llegarle a su servidor un video donde ella afirma que la alcaldesa Tania Flores ha incurrido en desvíos de recursos públicos a través de la nómina de varias dependencias de ese municipio. Está el enlace que ese video está en Facebook publicado y ahí lo pueden consultar las personas interesadas. Las anteriores publicaciones son solo unas cuantas de la gran cantidad de notas que sobre ese mismo tema se han difundido a través de diferentes medios de comunicación. De acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Disciplina Financiera, los municipios y sus entes públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la presente ley, en la de disciplina financiera, y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. A lo que en ese sentido solicito el acuerdo siguiente. Con todo lo anteriormente expuesto y en apego al artículo 23 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, que a la letra dice: el Consejo de Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité Coordinador la emisión de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública. Los exhortos tendrán por objeto requerir a las autoridades competentes información sobre la atención del asunto de que se trate. Solicito a este pleno lo siguiente. 1. Se solicite al Comité Coordinador para que, de juzgar lo conveniente, realice un exhorto a las autoridades competentes para que se informe a este Consejo sobre su actuación sobre el caso aquí presentado. Y 2. De conformidad a la fracción 15ª del artículo 21 de la Ley del Sistema, la Comisión Ejecutiva elabore un proyecto de recomendación no vinculante dirigida al Congreso local en la que el Comité Coordinador recomiende acelerar el proceso de gestación de la Ley de Protección a Denunciantes por los hechos de corrupción y de esta manera fomentar la denuncia ciudadana. Es cuanto. Muchas gracias, consejero Juan Carlos. Dejo abiertos los micrófonos si alguien desea hacer alguna manifestación. Bien, si no, yo tampoco tengo ningún comentario al respecto, solamente entonces someter a votación esta petición que ha hecho nuestro compañero Juan Carlos con el propósito de que este proyecto de exhorto con base en este tema se pase al estudio de la Comisión Ejecutiva para en su caso se elabore puntualmente y en un momento dado se envíe al Comité Coordinador previo análisis que se realice y de así estimarlo en la Comisión Ejecutiva. ¿Les parece bien? Adelante, consejero. Sí, de conformidad a lo establecido en la ley, y creo que son las dos peticiones del compañero. Una primera implica directamente este consejo, que es si vamos a hacer la solicitud de exhorto, eso no tendría que turnarse a comisión ejecutiva, sino tendría que ser una situación que tendríamos que decidir aquí.
Y lo que sí va a comisión ejecutiva es el proyecto de recomendación para acelerar los procesos de la ley a protección de denunciantes. O sea, son dos puntos los que yo entiendo que se están solicitando acordar y creo que se tendrían que votar por separado ambos puntos. Adelante, consejero Juan Carlos. Sí, efectivamente. El primero es que las autoridades competentes pues nos hagan llegar un informe de la situación que guarda este asunto, sí, al Consejo de Participación, o sea, nosotros. Y la segunda precisamente es que la Comisión Ejecutiva pues analice la viabilidad de solicitar a al Comité Coordinador pues que pueda, de acuerdo a sus atribuciones, solicitar o enviar una recomendación no vinculante o un exhorto a quien corresponda para que se agilicen los trabajos. Ya hemos nosotros tenido pues reuniones con la ONU sobre el tema de de cumplimiento con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, donde en el artículo 33 precisamente que se crearán las leyes pues nacionales o subnacionales, en este caso para la protección a denunciantes en temas de corrupción. Y yo creo que pues es el momento de poder hacer algo al respecto. Consejero Miguel. Sí, yo creo que hay que ser muy puntuales, ¿verdad? El proyecto de recomendación no vinculante, que tendría que ser un proyecto de recomendación no vinculante, tendría que ir dirigido al Congreso. Uh-huh. Y porque es a quien le corresponde legislar en materia de protección a denunciantes. Bien, muchísimas gracias, consejero Miguel y consejero Juan Carlos. De ser así, entonces vamos a levantar la votación correspondiente y es correcto, conforme al artículo 23 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Consejo de Participación Ciudadana puede solicitar al Comité Coordinador, en este caso, la emisión de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública, y eso fue el fundamento que plasmó nuestro compañero Juan Carlos en el documento. Tocante a este punto, les pido que, si están de acuerdo, sírvanse levantar la mano para poder aprobar en su caso este primer aspecto del asunto de nuestro compañero. Sí, claro, con todo gusto. Claro, el primer asunto que se somete a consideración es la petición del compañero Juan Carlos Guzmán Escobedo de enviar una solicitud al Comité Coordinador con la finalidad de que se expida un exhorto. Déjame, me voy ahora otra vez al documento del compañero Juan Carlos Guzmán Escobedo respecto al tema de posibles actos de corrupción en el municipio de Musquis, Coahuila. Con base en el documento que nos envió el compañero Juan Carlos para aclarar los hechos de los posibles hechos de corrupción. Es todo. Presidenta, si me lo permite, en el Adelante. punto número dice, se solicite al Comité Coordinador para que, de juzgar lo conveniente, se realice un exhorto a las autoridades competentes, ellos sabrán a quiénes, para que se informe a este consejo sobre la actuación sobre el caso aquí presentado. O sea, esas autoridades responsables de hacer, y que, pues si nos fijamos más arriba en el texto, hago mención de que pues la Auditoría Superior, de acuerdo a la Ley de Fiscalización Superior y de acuerdo también a un acuerdo emitido por el Congreso del Estado, le pidió que hiciera una verificación, o como se le llama aquí, revisión por situación excepcional a la auditoría en el caso de Musquis, ¿verdad? Entonces, ese es el primer punto, que la autoridad competente pues dé un informe sobre esa situación. Y la segunda, pues es que la Comisión Ejecutiva elabore un proyecto de recomendación no vinculante, esa la hace el Comité Coordinador, dirigida al Congreso local
en la que el comité coordinador recomiende acelerar el proceso de gestación de la ley de protección a denunciantes por hechos de corrupción. Y esto pues tiene como finalidad pues fomentar la denuncia ciudadana que muchísima falta hace en nuestro estado y en general en el país para que los ciudadanos se sientan protegidos y puedan de esta manera hacer más denuncias por hechos de corrupción, ya sea porque la han vivido de forma directa o porque tienen conocimiento, pero no lo hacen porque precisamente no hay una ley que proteja pues sus derechos en este sentido, ¿no? Pero gracias, consejero Juan Carlos. Adelante, consejero Miguel. Sí, yo quisiera como para dar certeza en términos de qué es lo que estamos aprobando, que nuevamente se leyera el texto del artículo 23 Es correcto. para que se sepa cuál es realmente nuestra facultad y qué es lo que realmente podemos solicitar vía ese exhorto al comité coordinador. Gracias. Así es. El tema es, en un momento dado, aprobaríamos la petición de acuerdo del Consejo de Participación Ciudadana para solicitar exhorto, recomendación o vinculante al comité coordinador en el tema posibles actos de corrupción en el municipio de Musquis, Coahuila, que se ajuste al tenor del artículo 23 de la Ley del Sistema Anticorrupción. En este caso, que nosotros como instancia colegiada podemos solicitar al comité coordinador la emisión de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública. En este caso, los exhortos tienen como objeto requerir a las autoridades competentes información sobre la atención al asunto de que se trate. Entonces, la información no es para el Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí? La información es para que de considerarlo prudente el comité coordinador informe qué es lo que se está actuando en la materia a la que refiere el compañero Juan Carlos. Entonces, el exhorto es para que el comité coordinador pida a las autoridades competentes, algunas de ellas sentadas en el comité coordinador, que informen qué se está haciendo con relación a ese caso. Así es, y partiendo aquí que el consejero ha sido, Juan Carlos, muy puntual en decir de un posible hecho de corrupción. Adelante, consejera. No, me parece propicio lo que comenta en este caso Miguel, ¿no? El informe no se rinde a nosotros como De consejo. ninguna manera. Solicitamos un informe que es público y que es, vamos, para la ciudadanía, ¿no? Entonces, lo entiendo de esa manera. Y yo estoy de acuerdo si proceden a leer el acuerdo como va a quedar en el acta para que ya podamos proceder a la aplicación, ¿no? Con todo gusto, vuelvo a dar lectura. En este caso, solicitar al comité coordinador la emisión de un exhorto público respecto al posible hecho de corrupción en el tema de posibles actos de corrupción en el municipio de Musquis, Coahuila, con el objeto de que requiera a las autoridades competentes información sobre la atención del asunto del que se trata. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo conforme a lo acostumbrado. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, para someterlo a su consideración y en dado caso aprobación, es solicitar al comité coordinador la emisión de una recomendación con la finalidad de que se agilice el procedimiento para la emisión de la ley de protección a denunciantes. Adelante, consejero Miguel. Sí, yo creo que en ese caso particular, independientemente del tema que lo propicia, Claro. a mí me parece que es muy importante que se trabaje en la materia de protección a denunciantes y que entonces que en el proyecto de se le reste como relevancia a un solo caso particular y se hable en términos generales de una situación que reclama ser atendida, no por menospreciar el caso puntual de Musquis, que evidentemente necesita atención, pero sí para que no se entienda
que resuelto un caso se resolvió el problema de la ausencia de falta de protección a los denunciantes. Es cuanto. Así es, y también cabe realzar respecto a este punto que en este año precisamente abanderado el proyecto por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, trabajamos en un proyecto de la Ley de Protección al Denunciantes en donde puntualmente el consejero Miguel, el consejero Juan Carlos y su servidora hicimos observaciones a este proyecto. Se remitieron ya a quien estaba haciendo la recepción de estas observaciones, que es Consejería Jurídica, y por ahí aún tenían pendientes algunas autoridades de emitir lo que es sus observaciones, y es lo que en su momento detuvo la continuidad de la emisión de esta ley de protección a denunciantes. Pero estoy completamente de acuerdo, es necesaria, y también cabe realzar que es dentro del ámbito de la competencia del Estado, que es en materia o lo que son hechos de corrupción en materia administrativa, ya que penal pues escapa de la competencia del Estado de Coahuila, Zaragoza. Entonces, en ese tenor, si me permiten tomar otra vez o si hay algo que manifestar, por favor, adelante. De nada. En la lectura del acuerdo. Bien, entonces vamos a continuar o continuando con esta sesión y de acuerdo a la petición hecha por el compañero Juan Carlos Guzmán Escobedo, el acuerdo a votar sería la emisión, solicitar al comité coordinador la emisión de, no, perdón, nosotros vamos a enviarlo a la comisión ejecutiva. Ahí va de nuevo el acuerdo. En este caso es someter a la comisión ejecutiva la elaboración de un proyecto de recomendación no vinculante para agilizar el procedimiento de la emisión de la ley de protección a denunciantes y en su oportunidad enviarlo al comité coordinador. Adelante, consejero. Sí, nada más sugeriría el cambio del primer verbo a turnar a la comisión ejecutiva. Va. Ujú. Que obviamente estamos de acuerdo que se empuje este tema, ¿verdad? Pero que eso lo define, la viabilidad lo define la comisión ejecutiva. Es correcto. Me da mucho gusto que siempre nos apeguemos a la ley. Ahí va. El siguiente acuerdo es turnar a la comisión ejecutiva el asunto que somete a nuestra consideración el compañero Juan Carlos Guzmán Escobedo respecto a solicitar al comité coordinador, a la elaboración de una recomendación no vinculante para agilizar el procedimiento para la emisión de la ley de protección a denunciantes y en su oportunidad turnarla al comité coordinador. ¿Estamos de acuerdo en el contenido del acuerdo? Bien, en ese tenor les pido que por favor se sirvan manifestar conforme a lo acostumbrado si aprueban lo que acabo de dar lectura. Bien, se aprueba por unanimidad. Continuando con el orden del día, salvo que tengan algún otro asunto de qué poner sobre la mesa. ¿No? Bien, en ese tenor con respecto al punto número 5, que es el proyecto del informe anual de las actividades que se realizó en cumplimiento al programa anual de trabajo. Está en sus pantallas este proyecto que se remitió en sus correos electrónicos el pasado 22 de septiembre de 2023. Ahorita no vamos a dar lectura al mismo, toda vez que se trata de un proyecto y que se encuentra ajustado a los ejes temáticos que se propusieron en el PAT, en el Programa Anual de Trabajo. Se hicieron algunas adiciones a este proyecto con motivo de las actividades propias de este consejo. Esto quiere decir, no solamente abarcamos el eje temático 1 de educación y formación a la corrupción, de la certeza de la participación ciudadana en aquellas herramientas de prevención y combate a la corrupción, de mecanismos de articulación con organizaciones, sociedad civil, academia y grupos ciudadanos, de la colaboración con instituciones en materia de prevención y combate a la corrupción, del eje temático 5, que es institucionalización de los programas y proyectos que han surgido históricamente en el CPC, y el eje temático 6 de comunicación. Hasta ahí sería cómo se planteó en el PAT con su respectivo diagnóstico. Lo que adicionamos fue en las participaciones que tuvimos, uno, que es importante, la terna para nombrar al secretario técnico de esta secretaría ejecutiva que se agotó en diciembre del 2022. El siguiente tema que se adicionó fue la gira que tuvimos a municipios, en la cual este consejo estuvo activo en las 5 regiones, en las 2 giras, tanto en la que tuvimos presencial como la que tuvimos virtualmente.
los proyectos de recomendaciones que se turnaron por parte de nuestros compañeros Juan Carlos Guzmán Escobedo y nuestro compañero Miguel Crespo Alvarado. Y si ustedes me lo permiten, agregar la que hoy también puso sobre la mesa el compañero Juan Carlos Guzmán Escobedo. Lo siguiente, las 3 denuncias que llegaron y a las cuales se les respondió y se les da el acompañamiento, que en dado caso solicitarle el acompañamiento correspondiente, haciéndoles saber pues la carencia de atribuciones que tenemos en un momento dado de interferir en carpetas o interposición de denuncias, pero con todo el gusto darle el acompañamiento en caso de que ellos lo llegaran a solicitar. Y por último, se agregaron también el sistema de evaluación y seguimiento, en el cual se justificó la MIR y se envió a sus correos electrónicos ayer, con la finalidad de que ustedes vean este proyecto. No son las fotografías que se van a quedar, apenas estamos trabajando, es cuestión de diseño, de edición, de ver cuál sale, no sale muy borrosa a la hora de imprimirse, entonces estamos haciendo apenas la elección aquí con la Secretaría Ejecutiva. Lo siguiente es que se enviaría a partir, la fecha que tendríamos para hacer observaciones es este viernes 29 de septiembre, para en su caso estar presentando este informe y cambiar ante ustedes y obviamente a los gobernados en una sesión extraordinaria. Bien, entonces se les manda el primer acuerdo que yo sometería a su consideración, es que tiene el proyecto y que tendríamos hasta el viernes 29 de septiembre para hacer alguna observación y en su caso serían las adiciones o modificaciones que se consideran oportunas a esto como a la MIR. Y en otro tenor también solicitaría, toda vez que en el calendario que aprobamos el año pasado se tuvo o se señaló el 2 de octubre como una sesión ordinaria. Entonces, esta es la 12ª sesión ordinaria. Tenemos que hacer una sesión extraordinaria. Si ustedes tienen a bien celebrarla este 2 de octubre a las 10 de la mañana para la presentación del informe. Y con eso cerraríamos esta administración 2022-2023 para ceder el paso ahora a quien va a estar como presidente, nuestro compañero Miguel Francisco Crespo Alvarado. Entonces, el primer acuerdo es que se envió el proyecto y el acuerdo sería que se reciben observaciones tocante al proyecto del informe respecto al PAT 2022-2023 hasta el viernes 29 de septiembre. Si ustedes tienen a bien aprobar esto, sírvanse de manifestarlo conforme a lo acostumbrado. Bien, se aprueba por unanimidad. Y lo segundo que sometería a su consideración es cambiar lo que se había aprobado, por así corresponder, de una sesión ordinaria a una sesión extraordinaria el próximo 2 de octubre a las 10 de la mañana para la presentación del informe y, en su caso, con las adecuaciones ya que ustedes irán llegar este próximo viernes. Si ustedes están de acuerdo, por favor, sírvase manifestarlo conforme a lo acostumbrado. Bien, en ese tenor se aprueba por unanimidad que estaremos celebrando sesión extraordinaria el próximo 2 de octubre a las 10 de la mañana para la presentación del informe. Continuando con el orden del día, y ya es asuntos generales, si ustedes lo permiten, para ya estar en esta recta final de esta sesión. Y solamente tenemos el listado 1, que es la constitución de la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana. Como ustedes saben, tengo que reconocer esta iniciativa también de mis compañeros Juan Carlos Guzmán Escobedo y mi compañero Miguel Francisco Crespo Alvarado, y completamente de acuerdo. Por ahí todos estamos conscientes en los sistemas anticorrupción porque es un tema que se ha tratado a nivel nacional, tocante a diversas entidades federativas, y es la constitución completa de quienes integramos el sistema anticorrupción y además de quienes por mandato de ley tienen a bien elegir, en este caso, a quienes integran el Consejo de Participación Ciudadana. Como punto número 1, nosotros queremos hacer un atento llamado cordial al Congreso del Estado de Coahuila con el propósito de que se nombre a los integrantes de la Comisión de Selección para que a su vez ellos sean quien designe a quien ocuparía el cargo que su servidora ya llega a su final este 4 de octubre, el próximo miércoles, pues obviamente de este año, y por las siguientes razones. Número 1, el Estado mexicano se encuentra con mi participación ciudadana en la prevención y combate a la corrupción, sector público, sector privado, a través de convenciones internacionales como lo es la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas.
entre otras como la Convención contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos. A raíz de eso surge en la Constitución, el artículo 103, en el último párrafo, la obligación de las entidades federativas de formar los sistemas anticorrupción, entre los cuales se incluye al Consejo de Participación Ciudadana, por lo que respecta al Estado de Coahuila, cuya denominación puede variar en otras entidades federativas. Al día de hoy, si algo destacó al Estado de Coahuila, no solamente es la iniciativa de continuar en esta prevención y combate a la corrupción, estando los ciudadanos al centro y haciendo honor a lo que debe caracterizar a la esencia de un Estado democrático de derecho, sino también que estaba dando y está dando cumplimiento a la legislación constitucional en materia nacional, lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local y las leyes secundarias que dan lugar a esta instancia colegiada. Por lo tanto, estamos en este caso a favor de que pronto podamos tener la noticia de que se instale esta comisión de selección y podamos tener a nuestro lado, en este caso mis compañeros, al nuevo integrante como Consejo de Participación Ciudadana, que seguirá dando cumplimiento a la legislación. Sabemos que es un mecanismo en el cual ya se han sumado los ciudadanos, estamos de la mano con instituciones públicas construyendo en esta tarea y en esta faena que nos lacera a todos los individuos sin distinción de edades, que es la corrupción. Así dejaría yo el uso de la voz y cedo el uso de la voz a mi compañero Miguel Francisco Crespo Alvarado. Sí, muy brevemente, nada más agregar que una condición necesaria, sé que no suficiente, pero necesaria para que el sistema funcione y dé resultados, es su integralidad. Necesitamos que cada uno de los colegiados que han sido concebidos por ley se encuentre con la totalidad de sus integrantes y operando como la ley lo marca. En este caso, es la comisión de selección la que ha dejado de facto de operar. No hay todavía convocatoria para integrar una nueva comisión de selección y sabemos que como consecuencia, por lo pronto, a partir del 5 de octubre, habrá una silla vacía en este consejo y bueno, es importante que esa situación que es irregular en términos legales se regularice lo más pronto posible. ¿Es cuánto? Es correcto, compañero Miguel, y es el deseo que expresamos en esta mañana y lo dejamos sobre la mesa esperando tener lo más pronto posible noticias favorables respecto al cumplimiento de estas normas jurídicas de carácter internacional de todo nuestro país y de nuestro estado, el estado de Coahuila de Zaragoza. Es así como punto número 6, clausuramos esta sesión, 12ª sesión ordinaria del Consejo de Participación Ciudadana, siendo las 10:43 del 26 de septiembre de 2023, deseándoles a todos ustedes que tengan un extraordinario martes, semana muy bendecida, así como a cada uno de mis compañeros que están presentes y a Edna. Gracias, Edna, por cada transmisión. Saludos.